yo no sé si ustedes sepan, pero el pasado 14 de agosto, o sea, antier, la Organización Mundial de la Salud ya declaró a la viruela del mono, viruela símica, una emergencia de salud pública de importancia internacional. 16,000 casos, Paco, en 75 países y ha aumentado 77% desde finales de junio hasta principios de julio. Y en México, 17 de agosto, se habían registrado un total de 55 casos confirmados, la mayoría en la Ciudad de México, que son 33 casos, otros en Quintana Roo, 3 en Jalisco, en Puebla, en Morelos y en el Estado de México, y un caso en cada uno de Nuevo León, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Tamaulipas. ¿Qué onda? A ver, te explico un poco porque esto ha resultado un poco confuso para todos. Venga. El 2022 empezaron a presentarse casos de viruela símica en el mundo y fue el primer llamado de alerta sobre esta enfermedad que nadie conocía. Lo que sucede es que en ese entonces, la viruela símica hay, vamos a decir, dos variantes. La variante que llamamos clado 1 y clado 2. En ese entonces, en el 2022, aparecieron los primeros brotes de la clado 2 y apareció en Europa, en España, y aparentemente después de ciertos conciertos que hubo, como la enfermedad se transmite por contacto directo, pues hubo esta explosión en el mundo. Ahora, esa se controló, vamos a decir, en un buen porcentaje. ¿Qué pasa? Que a partir de este año se documenta que hay un brote, pero ya no por ese clado 2, sino por el clado 1. ¿Y cuál es la importancia? Que el clado 1 es 10 veces más mortal que el clado 2. Es decir, estamos teniendo dentro de ese brote que empezó en el 2022, un nuevo brote por una variante diferente del virus de la viruela símica que es más agresivo. Y eso llevó a que la Organización Mundial de la Salud dijera, cuidado porque además de ser un virus contagioso que tiene las mismas características de las que empezó en el 2022, ahora tenemos un virus cuya variante es más agresiva y Híjole. puede provocar la muerte en un porcentaje 10 veces mayor que el que estábamos teniendo en el 2022. Ok, esta es una variante más potente. Esa es la gran preocupación, ¿no? Pero, ¿qué es la viruela? O sea, ¿qué pasa en el cuerpo? En primer lugar, se llama viruela del mono, y esto es algo interesante porque fue descubierta en unos monos en 1958 que estaban como animales de experimentación de un laboratorio, y ellos presentaron este tipo de lesiones. La realidad es que la mayor parte de los casos no son transmitidos por los monos, son transmitidos por roedores, por otro tipo de animales pequeños. Es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que se transmite por el contacto de animales infectados. Y tanto el clado 1 como el clado 2, ese que apareció en el 2022 y el que está apareciendo ahora, presentan el mismo tipo de síntomas. Lo que pasa Ya. es que uno se complica mucho más frecuentemente que el segundo. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene viruela del mono? Habitualmente, ¿Cómo te dio? ¿Cómo te dio? después de haber estado en contacto con una persona, de 2 a 5 días después, vas a empezar a tener fiebre, malestar general, cansancio, mucho dolor muscular, dolor de cabeza, y a los 2, 3 días empiezas con estas lesiones, que te digo, empiezan como unas pequeñas manchas, las cuales se convierten en una roncha que se llena de agua. Luego el agua se pone turbia, a eso le llamamos pústula, y se revienta y hace una costra. Las lesiones pueden ser muy, muy aparatosas, grandes, y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Habitualmente, primero aparece en la cara, en la cabeza o en el tronco, y después se esparce hacia las extremidades, puede afectar manos y pies. Cuando tú sabes que te expusiste porque tuviste una persona con la que tuviste cierto contacto físico, le diste la mano, lo abrazaste y que después te dice, tengo viruela del mono, tienes que, si llegas a tener fiebre, ponerte en contacto con un médico porque lo más seguro es que puedas presentar viruela del mono y puedes contagiarla desde que tienes ya fiebre.
no necesariamente tienes que contagiarla ya que tienes las lesiones. El periodo de duración de la enfermedad puede ser de 2, 3 semanas y durante el tiempo que tienes las lesiones puedes contagiar. Entonces, ese es un problema en esta enfermedad porque a diferencia, por ejemplo, COVID, en donde contagias 4 o 5 días, aquí el contagio lo puedes provocar por 2, 3 semanas. Entonces, es muy importante el hacer este seguimiento epidemiológico, es decir, estuvo alguien con viruela del mono, ¿quiénes han sido los contactos de esas personas? Contactarlas, ver que no tengan síntomas y a la vez si uno de esos tiene síntomas, contactar a los contactos que van presentándose de las personas que van resultando infectadas. Es un estudio en donde hay que hacer una cadena epidemiológica muy importante y por eso la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países que tengan mucha vigilancia epidemiológica, vigilancia de que no haya un número de contagios en donde no se esté dando cuenta la autoridad de que hay más Claro, y más y más casos, porque pues, claro. entonces empiezas a tener más problema. Oye, pero es Existe, súper contagioso. no es súper contagioso. Por ejemplo, COVID es muchísimo más contagioso, la influenza es mucho más contagioso. ¿Por qué? Porque los virus respiratorios se contagian a través de gotitas de secreción respiratoria. El virus puede, como sabemos, permanecer en el aire en un sitio cerrado. Aquí no, aquí es más por contacto directo, por tocar las lesiones, por usar la ropa de la persona que tiene la enfermedad o por usar ropa de cama, por dormir en la misma cama de esa persona. Sí puede contagiarse por grandes gotas de saliva, es decir, más por un contacto directo con las secreciones de la otra persona que porque estuviste cerca de esa persona y se contagia. Por eso, pero a ver, a mí me das ejemplos. O sea, ¿por qué te besuqueaste? Porque te Sí, pusiste la ropa, porque sí, dormiste en la misma cama, porque te sí, zafarranchaste, ¿o qué más? porque le diste la mano, porque estuviste en un cuarto con él, con la persona infectada durante mucho tiempo y estuviste hablando y pueden Ya, haber caído gotas grandes de secreción respiratoria. qué Lo horror. más frecuente es que sea por contacto, que hayas abrazado, que hayas estado Ya, en contacto con la persona. ok. Ahora, dime qué es la viruela del mono en el cuerpo. La viruela del mono es un virus y esa viruela llega a través de contacto y se disemina en el cuerpo. Como todos los virus, tienen una diseminación sistémica. Van a través de la sangre y se localizan más a nivel de la piel. Es a donde expresan. Pero también tenemos epitelio en otras partes del cuerpo. Por eso la gente que se complica con esto puede tener problemas de neumonía, puede tener problemas del corazón, puede tener problemas de encefalitis, puede tener una infección a nivel general. Lo más común es que ese virus se localice más en la piel y en la piel produzca estas lesiones en las cuales si tú raspas la lesión, ahí vas a encontrar el virus. Incluso esa es la forma de hacer el diagnóstico, hacer un raspado de la lesión y buscar a través de una prueba de PCR si está el virus presente o no. A ver, ahí te va una pregunta. Amigos míos que son gays estaban bien preocupados con el cuento de la viruela del mono y viendo a ver cómo se vacunaban. ¿No es un tema o si es un tema de la comunidad LGBT? Mira, lo que pasa es que en el 2022, los primeros casos que se dieron fueron a raíz de conciertos que hubo en donde participó más la comunidad LGBT. La realidad es que una vez que la enfermedad se dispersa, como es una enfermedad por contacto, no quiere decir que tengas que tener relaciones hombre-hombre, mujer-mujer, sino cualquier persona puede contagiarse de otra persona. Entonces, no es exclusivo de la comunidad LGBT, pero ahí se dio el primer brote importante en el 2022. Por eso procuraron vacunar a ese grupo de personas. Ya. Pero lo que está intentando la Organización Mundial de la Salud es que de ese grupo de personas que resultaron infectadas no exista una diseminación. La mayor parte de los casos que mueren son niños. Entonces, la realidad es que esta enfermedad no es exclusiva de personas que tienen relaciones con personas de su propio sexo. Esta es Ya. una enfermedad que puede afectar a cualquier persona que esté en contacto con alguien que esté infectado. Ok, ¿por qué te mueres? Te puedes morir de Mpox. Te mueres porque tu sistema inmune no está bien y porque este virus, como te decía, puede afectar el cerebro y producirte encefalitis, puede afectarte los pulmones, producir neumonía o, como muchos virus, a la hora que te baja el sistema inmune, favorece que haya Ya. infecciones bacterianas agregadas
que pues, acaban matando a la persona. Entonces, las personas que están bajas en defensas, otra vez, como sucede con COVID, como sucede con influenza, pues son más susceptibles de enfermarse. Pero estás hablando de un virus que tiene la capacidad de producir pues mayor afectación en más gente que el clado 2 que teníamos hace 2 años. Por eso es importante conocer la información. Hasta ahorita los casos que está viendo en México son del clado 2, no ha habido de clado 1, Claro. pero pues hay que tener vigilancia en este sentido. Claro. Oye, la vacuna, ¿qué onda? La vacuna, y esto es importante mencionarlo, no es una vacuna específica que se haya desarrollado contra el monkeypox. Es una vacuna que se ha desarrollado contra las enfermedades, porque como tú dijiste bien, smallpox, que es la viruela negra que le llamaba la gente, pues es una forma de estas enfermedades exantemáticas. Y estas vacunas se crearon para eso, para tratar de prevenir este tipo de enfermedades. La vacuna que se está utilizando ahorita es una vacuna que se llama Jynneos, Jinneos, y es una vacuna que tiene actividad para prevenir viruela y también tiene actividad para prevenir viruela del mono. A partir de que hubo este brote en el 2022, la vacuna se empezó a aplicar principalmente en gente de la comunidad LGBT, porque ahí se dio el brote importante y hasta ese momento, pues lo que trataste es de vacunar a los que tenían mayor riesgo. Si la enfermedad sigue progresando, pues vas a tener que ir vacunando a otros grupos de la población. El problema es que en México, como todo lo que ha pasado durante este sexenio, pues no se aprobó la vacuna y mucha gente tuvo que ir a Estados Unidos a ponerse una vacuna que además son 2 dosis, entonces tienes que hacer 2 viajes para ponerte la vacuna. Esperemos que con el cambio que se va a dar, sobre todo a nivel de la Secretaría de Salud, tengamos la posibilidad de tener este tipo de vacunas que son importantes, sobre todo para personas de riesgo. ¿La pones tú? Te digo, la vacuna no hay en No México, hay nada, entonces no, ni tú la tienes. No. Si Paco no la tiene, es que no la tiene nadie. no, o sea, a ver, yo incluso les diría que si alguien les dice que les va a poner la vacuna del mono, pues yo tendría mis dudas de que fuera una vacuna, porque tendría que haber entrado por contrabando y además como es un biológico, eso está muy penado. Ahorita la vacuna no hay en México, ojalá y pronto, con este tipo de llamados que hace la Organización Mundial de la Salud, se pueda permitir que haya, pues sobre todo para personas que son de alto riesgo, incluso la vacuna, te cuento algo, Marta, si la vacuna la puedes utilizar en alguien que ya se expuso y hace que la enfermedad le dé de una menor intensidad, es decir, no solamente para prevenir que te vaya a dar, sino si ya te da, para disminuir el que la enfermedad se te presente de una forma mayor. Pregunta. Todos mis cuentavientes que viven en Estados Unidos o a lo mejor que están en Europa, en Asia, que tienen acceso a la vacuna, entonces repite quién se la debe de poner. Mira, ahorita realmente la hemos pues destinado más a personas que tienen problemas de defensas y problemas que son personas que tienen, pues han estado en contacto con alguien o que están en áreas en donde se han documentado que ha habido casos de viruela del mono. Las personas de la comunidad LGBT también se ha recomendado que se las puedan poner si tienen ellos la posibilidad de viajar a Estados Unidos o Europa. Ellos son los que se la deben de poner. No es una vacuna que yo recomendaría que se la ponga a todo el mundo ahorita, no. Sensacional. Te quiero, amore mío. Igualmente, Marta, además de ser doctor Francisco Moreno, director de la línea de servicio de medicina interna, soy tu amigo. Creo que eso es muy importante que lo comentes en mi CV. Porque Eso es lo más bonito de todo, ¿no? Que somos amigos en la vida real. Te quiero. así es, Te así quiero. es. Saludos a la Abrazo. Barbie.